Bienvenidos al canal. En este video voy a hacer la escultura de Ersa Scarlet de Fairy Tail, la cual tendrá una armadura removible, para poder hacer más de las armaduras que usa Ersa en un futuro. A darle átomos. Para comenzar formaré una estructura muy básica con la ayuda de clips y masking. La estructura se formará de 3 partes, una para las piernas, para el torso y para los brazos. Terminada la estructura comenzaré a agregar volumen con la ayuda de papel con pegamento. No agregaré mucho volumen ya que nuestro personaje es delgado. Comenzaré a cubrir la estructura con porcelana fría en la zona de las pantorrillas. Esta parte debe de quedar muy delgada, en especial la zona inferior de la pantorrilla. Posteriormente comenzaré a moldear los pies. Estos los haré con la ayuda de un cúter y un palillo. Continuaré agregando porcelana a lo largo de la pierna y las caderas. De igual modo continuaré agregando volumen en la cintura, en el pecho y en los brazos. La zona de los brazos también debe de quedar muy delgada, así que hay que tomar en cuenta no poner mucha porcelana. Continuaré agregando volumen por todo el cuerpo en las zonas que lo necesiten. Esto para que el esculpido del cuerpo quede bien proporcionado. Agregaré volumen principalmente en las zonas del chamorro, de los glúteos y de la espalda. Ahora delimitaré la zona del bikini de nuestro personaje. Continuaré haciendo el cuello formando un pequeño cilindro un poco más ancho que los brazos. Mientras seca un poco continuaré delimitando la zona del bikini. Cuando el cuello ya tenga algo de firmeza, introduciré en él una pequeña parte de un palillo. Esto para crear un ensamble con la cabeza y poderla remover en un futuro. Cubriré con porcelana el palillo y le trataré de dar una forma rectangular para generar mejor el ensamble. Ahora comenzaré a formar las palmas de las manos, formando una especie de trapecio que tenga proporción con los brazos. Mientras estos secan agregaré porcelana fría en el cuello para formar la cabeza. Esta por el momento no tendrá ningún detalle. Solo quiero generar el ensamble por el momento. Ya secas las palmas de las manos, agregaré un poco de pegamento en la zona de los nudillos y comenzaré a agregar los dedos. Estos serán pequeñas y delgadas tiras de porcelana. Con la ayuda de un palillo le daré forma de puño a los dedos, esto para que pueda sostener la espada que Ersa usa. Ya secas las manos, las voy a remover de los brazos con la ayuda de un cúter. Y voy a esculpir un segundo par de manos. Un par será para el personaje con armadura y el otro sin armadura. Ahora agregaré detalles a la cara. Comenzaré agregando volumen en la zona de la frente y de la nariz. Agregaré una pequeña tira de porcelana para darle volumen a los labios y la empalmaré bien al rostro. Agregaré un poco más de volumen en la frente y dejaré secar.
cabello lo voy a hacer pegando alargadas tiras triangulares de papel con pegamento en la cabeza. Estos darán un efecto de viento sobre el cabello. Estos serán de distintos tamaños. Posteriormente los recubriré con una delgada capa de porcelana fría. Antes de que la porcelana de la cabeza seque por completo, voy a perforarla y crear un ensamble para ponerle el fleco al cabello. Para terminar el cabello agregaré una última capa de porcelana fría, pero esta vez detallaré cada mechón con la ayuda de un cúter. Ya seca la perforación de la cabeza, comenzaré a agregar el fleco. El fleco lo hice removible para poder trabajar la cara sin que éste me estorbe. Para comenzar a hacer la base necesitaré 2 círculos de cartón, uno más pequeño que otro, y una tira de cartón para generar la altura. Pegaré la tira en todo el contorno del círculo y posteriormente pondré la tapa del círculo pequeño. Comenzaré a rellenar con papel y pegamento toda la zona del círculo grande que sobresale de la base. Esto para darle una inclinación y un mejor aspecto. Terminado esto agregaré una capa de porcelana fría en todo el contorno de la altura de la base para darle un buen acabado. Continuaré haciendo la falda de Elsa, pero antes de agregar la porcelana fría pondré un poco de aceite de bebé o glicerina en el cuerpo para que no se pegue. Aplanaré la porcelana fría para que quede lo más delgada posible. Recortaré el sobrante para que quede el largo adecuado de la falda y comenzaré a esculpir los dobleces de esta. Al igual que el cabello, la falda tendrá un efecto de viento sobre ella, esto para darle un aspecto más chulo a la escultura. Esta parte fue muy difícil y al final tuve que lijar la pieza para quitar imperfecciones. Continuaré haciendo las botas agregando una delgada capa de porcelana fría. Todas estas piezas de ropa y armadura serán solo por la parte de adelante, así que cortaré los excesos que me vayan quedando. Colocaré pequeñas partes de un clip en cada lado de la bota, esto para generar un ensamble que unirá la parte de atrás con la parte de adelante. Estos ensambles los pondré en cada parte de la ropa y armadura. Continuaré esculpiendo la armadura en la zona del pecho y en las zonas del antebrazo. Estas no tendrán mucho detalle de la armadura, ya que los voy a detallar cuando estén secos. Ya seca la pieza, comenzaré a agregar detalles en la armadura. Agregaré el cuello de la armadura con una delgada capa de porcelana y lo delimitaré con la ayuda de unas tijeras. Para hacer la espada voy a aplanar la porcelana fría y la cortaré con la ayuda de un cúter. Agregaré detalles y moldearé otra pieza igual. Estas las voy a pegar y formaré el cuerpo principal de la espada. Posteriormente pegaré las alas de la espada y así quedará terminada. Con delgadas tiras de porcelana formaré la armadura en la parte del brazo. Por último haré las sombreras de la armadura. Las sombreras son redondas y agregaré el volumen necesario hasta obtener el tamaño adecuado. Posteriormente agregaré detalles a estas. Y de este modo terminamos la armadura y también la escultura. Ahora quitaré los clips de las piernas para generar los ensambles con la base. Delimitaré la zona donde se colocará la figura y perforaré la base para poner el mismo clip que le quitamos a las piernas. Voy a sellar el clip a la base con la ayuda de papel con pegamento y pondré una capa de cartón para reforzar. Agregaré tiras de porcelana en la parte inferior y superior de la base. Para terminar pintaremos toda la escultura y sus accesorios.
Antes de pintar la escultura, pulí toda esta y sus accesorios con la ayuda de una lija, esto para darle una mejor textura y acabar con imperfecciones. Al terminar de pintar la escultura también la voy a volver a pulir, para mejorar la textura del acabado, pero solo en las partes de la piel. Para terminar el bikini de Ersa, pegaré tiras de un delgado hilo rojo en todos los extremos de este. Formaré nudos para amarrar las tiras y recortaré los sobrantes. El acabado de la superficie de la base será de acerrín. El cinturón lo haré recortando una delgada tira de cartón, y le agregaré algunos detalles como son la hebilla y los hoyos del cinturón. Dibujaré los ojos de Ersa en una hoja de papel y posteriormente los pegaré en la cara. Por último agregaré las letras de Fairy Tail y el logo del gremio. Y de este modo queda terminada esta escultura de Ersa Scarlet de Fairy Tail, en una versión playera o en una versión de los Juegos Mágicos, y con la posibilidad de customizarla con más armaduras. Me gustó mucho el resultado de esta escultura. Ahora ya conozco un poco mejor el modo de trabajar la porcelana fría. Aprendí una que otra maña mientras hacía esta escultura. También tuve algunos percances, ya que la reducción del volumen de la porcelana fría al secar me causó algunos problemas con las uniones de la armadura. También es la primera vez que pulo sobre la pintura acrílica, obteniendo un excelente resultado en la zona de la piel, pero no uno tan bueno en las demás piezas. Checa las demás esculturas que he realizado en este canal. Si quieres ver más esculturas como esta, te invito a que te suscribas al canal. También dale like si te gustó esta escultura. Dime en los comentarios qué otra armadura para esta escultura de Ersa te gustaría ver. También coméntame qué otra escultura quisieras ver en el canal. Por mi parte es todo en este video. Recuerda que en las esculturas como en la vida, diario se aprende algo nuevo. Nos vemos en un próximo video de este canal. Ahí nos solemos.